Hola, soy Camila de Nonen Kitchen, Serbia. En la frontera entre Serbia y Croacia, esta semana hemos tenido unos días llenos de visitas y reuniones con UNICEF, derivados de UNHCR, Grupo Jurídico, MSF, and Belgrade Center for the Human Rights. Se ha dialogado acerca de la situación en la que está el squad. Se ha presentado un gran interés por la cantidad de menores de 18 años que allí se encuentran. Y se han revisado los posibles caminos que se pueden tomar para estos chicos. El frío está llegando para quedarse por una larga temporada y con las cobijas que tenemos se han acabado. Tenemos grandes preocupaciones con respecto a todo lo que no tenemos y no podemos proveer para las nuevas personas que han llegado. En esta semana hemos recibido alrededor de 40 personas nuevas en el squad, a las cuales solamente les hemos podido proveer una cobija para que se curen del frío. Frente a este punto, MSF estuvo esta semana escuchando nuestras peticiones. Estuvo escuchando nuestras peticiones y dando soluciones a los problemas que presentamos. También, pues, en este caso, nos ha dado también solución al problema de sarna que estamos teniendo. Entonces nos ha proveído tratamiento para algunas de las personas que lo tienen, por lo que el día viernes tuvimos una jornada de tratamiento contra el sarna, en donde se hizo entrega de ropa completamente limpia, crema, limpieza de cada una de las gemas. Acompañando todo el proceso, el equipo médico se encargó de que las personas tomaran la ducha respectiva, la aplicación de la crema y recoger la ropa que estaban utilizando ese día para entregarla al equipo del MinSal, encargado de la lavandería, mientras que 2 compañeras estuvieron limpiando las gemas y los campales con desinfectante, logrando una limpieza completa y así esperando que el sarna desaparezca. Por otro lado, el rechazo de los derechos humanos y de la asistencia básica en salud sigue aumentando. Esta semana nuestro equipo médico estuvo en el hospital esperando que atendieran a uno de nuestros chicos menores de edad de tan solo 12 años, pero la respuesta que recibió en el hospital fue que no es su problema porque no está registrado y él tiene que estar registrado en los campos, y ellos necesitan estos registros porque tienen que prevenir actos terroristas. Esto enfrente de solamente del equipo médico, pero generando un gran rechazo. Así se termina una jornada y una semana aquí en Chit. Hola, soy Canel, voluntaria para la Nonen Kitchen. Aquí, en Velika Kladuša, pequeña ciudad fronteriza en Bosnia, la situación se pone cada vez más dura. El frío ya está instalado, la segregación de las personas en los espacios y transportes públicos sigue igual, así como las dificultades legales y cotidianas contra nuestras actividades. Tenemos muchos problemas en hacer las White Card, documento que nos permite quedarnos aquí por causa de la presión de la policía y de las autoridades gubernamentales sobre la gente local para que no hospeden a extranjeros. Porque claro, ya se sabe que somos criminales por dar comida y ropa a las personas que duermen fuera. En Bihać, una ciudad a 60 kilómetros de aquí, la violencia policial es sistemática delante de los campos oficiales, incluso contra menores, en toda impunidad. Pero esta semana también tenemos buenas noticias. Un grupo de 4 italianos vinieron en Bosnia y se quedaron unos días con nosotros con la finalidad de preparar un squad para el invierno. Compraron el material necesario, madera y plástico, trabajaron durante 3 días fabricando ventanas y puertas que hasta entonces no existían, permitiendo dar algún conforto a las 30 personas que allí duermen. Estos últimos días, varios periodistas de diversos países nos visitaron preguntando sobre la situación en Bosnia y en los Balcanes de manera general. Es necesario que se haga luz sobre lo que pasa aquí,
tanto contra los migrantes como contra los actores de la solidaridad. Solo esperamos que no sea un fenómeno de moda temporario y que realmente se llegue a destacar toda la violencia que aquí ocurre, a hacer las buenas preguntas, creando un debate público sobre la deshumanidad que ocurre en las fronteras que verdaderamente matan a personas. Hemos escuchado varios casos de personas que murieron de agotamiento, hipotermia y otros que fueron encontrados muertos en el río después de haber sido golpeados por la policía que los dejó así, sin ropa, después de haberlos desnudado y golpeado en el agua fría. Los responsables deben render cuentas de estas acciones racistas, de las violaciones contra los derechos humanos, sobre todo por parte de países que quieren entrar en la Unión Europea o en el espacio Schengen. El problema mayor que se enfrenta es la complicidad de la UE, que sigue reforzando los medios de la policía en vez de luchar por la dignidad de las personas. Sin las organizaciones de sociedad civil y otras ONGs, ¿qué se quedaría de nuestra humanidad? Gracias y hasta la próxima semana. Buenas noches, soy Marta, en colaboración con la No Name Kitchen aquí en Patras. Bien, intentaré hacer un resumen de los acontecimientos más relevantes de esta semana. Quisiera empezar con la parte positiva, la llegada de nuevos voluntarios, dos de ellos de forma efímera pero de gran gratitud por nuestra parte, ya que andamos muy cortos de personal. Siguiendo la dinámica de los anteriores audios, hablaré de la situación en las squads. La cosa empeora, ya que el tiempo también lo hace. El invierno ya está aquí, las lluvias son más frecuentes y la necesidad de más prendas, más zapatos, más chaquetas. Y andamos bastante escasos de stock en este aspecto. Así que cualquier colaboración o donación será bienvenida. Gracias de antemano. Bien, ahora quisiera hablar de la situación médica. Contamos con un enfermero en nuestro equipo que hace la labor posible dentro de lo que el material y la sanidad griega le permite. Pero la epidemia de sarna sigue en aumento, es muy complicado controlarla ya que las circunstancias que envuelven a estos chicos no son las más idóneas para eliminar esta pequeña epidemia. Pero contamos con cremas, contamos con recursos para lavar la ropa, de hecho hacemos lavandería diaria intentando exterminar así el microbio de las prendas y seguimos intentándolo. Os iré informando de cómo evoluciona el tema. Quisiera hablar de un caso en concreto, de un chico que sufrió un esguince en el tobillo saltando las vallas y habíamos quedado con él esa tarde en recogerlo y llevarlo de urgencias al hospital, ya que la inflamación y el dolor eran bastante graves. Cuando fuimos a la fábrica, otros compañeros nos contaron que este chico en concreto había sido deportado. No entendimos muy bien la situación y fuimos a la estación de buses a intentar indagar algo más. Cuando llegamos nos dijeron que no habían visto a ningún chico con esas características. Bien, volvimos a la fábrica y allí nos encontramos a la policía. La cuestión es que no pueden ser deportados tan fácilmente. Lo que utiliza la policía es una especie de chantaje, ya que les requisan los móviles y con la promesa de que les serán devueltos una vez que lleguen a Atenas, estos chicos van de forma voluntaria de vuelta a Atenas y una vez allí, metidos en campos de refugiados, cosa que ellos intentan evitar. Otro de los casos más impactantes es el de un chico de 13 años de edad que vive actualmente en la squad, que me gustaría tratar más a fondo en el próximo audio, ya que no sabemos muy bien cuál sea su desenlace. Por ahora eso es todo. Mando un saludo desde aquí para atrás y hasta la semana que viene.